¿Cómo están, suscriptores? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Bueno, hoy les traigo un video que me lo han pedido en los comentarios. Bueno, me han pedido función desde cero, desde la introducción. Así que bueno, hoy vamos a arrancar con una serie de videos que van a tratar de eso, ¿sí? Si es la primera vez que visitas el canal y te gusta el video, lo entendiste, y fíjate en otros videos que hay ahí también en el canal, bueno, suscríbete, compartí el canal y ayúdame a que esto crezca, ¿sí? Bueno, muchas gracias por los apoyos, por las suscripciones, y vamos a arrancar con el tema de hoy. Funciones, ¿sí? Las funciones son, digamos, un concepto muy usado en las matemáticas. ¿Por qué tanto énfasis en las funciones? Porque las funciones son una herramienta que me va a permitir el día de mañana analizar algún suceso económico, poblacional, por ejemplo, en la actualidad estamos sufriendo una pandemia mundial y bueno, todo el comportamiento de esta pandemia se lleva a gráficos para uno poder predecir qué va a pasar en el futuro. La función que me describe un comportamiento es una herramienta poderosísima porque me ayuda a predecir con un cierto grado de error, pero a predecir, en fin, en el futuro qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía de un país, con la economía de una empresa, ¿sí? Desde lo económico. Puede ser también un gráfico que me representa el rendimiento de un deportista. Por lo tanto, este concepto está siempre en todas las carreras, ¿sí? Porque hasta en las carreras artísticas o en las carreras de diseño, yo tengo funciones que me describen los colores, las impresiones de los colores. Bueno, funciona ahí en todo, ¿sí? Después hay otras herramientas que me permiten encontrar una función dependiendo de lo que estoy viendo. Eso ya es otro tema, se llama aproximación por mínimos cuadrados, pero bueno, arrancamos entendiendo lo que es una función para después aplicarlo en la vida real. Recuerden que todo concepto matemático surgió de la necesidad del hombre, ¿sí? Entonces, si este concepto está para estudiarse, es porque se usa en la vida y se usa muchísimo. Un gráfico es mucho más entendible que una tabla de valores. Por lo tanto, una función que me describe el comportamiento de lo que sea, como les digo, poblacional, económico, con respecto a las bacterias, por ejemplo, el comportamiento de unas bacterias, del crecimiento poblacional de cierto animal, ¿sí? De los cultivos o del clima de una zona. Entonces, si me describe una función esos fenómenos, ¿sí? Es una herramienta más para yo poder tomar decisiones a futuro. Entonces es muy importante, y si vos lo entendés, que tenés una herramienta a tu favor, ¿sí? Y un valor agregado a tu profesión. Comencemos entonces con lo que es una función. Una función es una relación, ¿sí? Una relación que se establece entre un conjunto y otro. Después veremos que esas relaciones pueden ser lineales, cuadráticas, polinómicas, dependiendo de la forma de la función. Pero a medida que vayamos estudiando cada función, iremos entendiendo. Pero básicamente, en forma general, es una relación, ¿sí? Que se establece entre un conjunto de valores, del conjunto de partida que se le llama. Si yo tengo, por ejemplo, esta gráfica, diagrama de Venn se llama, el primer conjunto le vamos a llamar conjunto, disculpen, de partida, ¿sí? El conjunto A es el conjunto de partida, el conjunto B es el conjunto de llegada. El conjunto de partida tiene ciertos elementos numéricos, porque vamos a hablar funciones numéricas, y el conjunto de llegada también los tiene. Entonces, la función, ¿sí? Es la que me va a entablar esa relación, ¿sí? Donde a un elemento del conjunto de partida le va a asignar un único elemento al conjunto de llegada. Puede suceder que a dos elementos del conjunto de partida le asigne el mismo valor, pero lo que nunca puede suceder, si no, no sería una función, solamente sería una relación, ¿sí? Es que suceda esto, que a un elemento del conjunto de partida le corresponda dos elementos del conjunto de llegada. Esto no puede pasar. Si alguna relación tiene esas características, no es considerada función, será una relación.
Por lo tanto, una relación va a ser función si tiene dos condiciones muy importantes, ¿sí? Identidad y unicidad, ¿sí? O sea, a todo elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Al conjunto de partida se le denomina dominio, ¿sí? Y al conjunto de llegada se le denomina codominio, ¿sí? ¿Me vas siguiendo? ¿Son términos que has escuchado? Bueno, acá lo vemos en diagrama de Venn. Cuando vayamos a la gráfica, a los ejes cartesianos, el dominio son las X o la horizontal, ¿sí? O las abscisas, y la imagen o codominio son las Y's u ordenadas o el eje vertical. Todos términos equivalentes. Bien, entonces, eso es una función. En forma de, digamos, si lo hacemos como notación, la función siempre se le coloca letra minúscula, función en X, f de X, ¿sí? Porque es una función en X, y también se la ve como Y. F de X es lo mismo que Y. ¿Por qué? Porque cuando yo a la X la reemplazo por mi ecuación, así sea lineal, cuadrática, lo que sea, voy a obtener su valor en Y. A otros diagramas de Venn los pueden ver de la siguiente manera. Más connotación de función, yo tengo acá una X sub 1 y del otro lado encuentro una F de X sub 1 o la Y correspondiente de X sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, otra de las formas de denotar una función se dice sea F, porque puede ser R, Q, cualquier nombre, sea F, dos puntos, una D de dominio que pertenece a los reales, ¿sí? Y va de reales en reales. O sea, la flecha indica, el comienzo de la flecha indica el dominio, ¿sí? Y donde termina la flecha indica el codominio, ¿sí? Entonces, esto a modo de diagrama de Venn me muestra lo que es una función. Entonces, una función es una relación que se establece entre elementos de un conjunto que se le llama conjunto de partida o dominio y elementos del conjunto de llegada que se le llama codominio. ¿Estamos de acuerdo? No toda relación es una función. A veces se establecen relaciones como las flechas en verde que estamos viendo acá, donde a un elemento del conjunto de partida le corresponden dos elementos del conjunto de llegada. Eso es una relación, pero no es considerada función, ¿sí? Los elementos del conjunto de partida tienen una única imagen, unicidad, ¿sí? Bien, la existencia tiene que ver con que todos los elementos del dominio tengan su imagen en el conjunto de llegada. Y la unicidad quiere decir que esa imagen sea única. ¿Me vas siguiendo? Si no, recordar rebobinar este video y comentar las dudas que te vayan quedando. Bien, sigamos. ¿Qué pasa en la gráfica con esto que estamos viendo de unicidad? ¿Cómo me doy cuenta gráficamente si tengo una función? ¿Sí? Bien, vamos a hacer dos tipos de gráficas para darnos cuenta muy claramente y rápidamente cuándo tengo una función y cuándo no. Acá vamos a hacer una curva y acá vamos a hacer esta curva, ¿sí? Es un ejemplo. Ejemplos hay miles, pero bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta si es función o no es función? Bien, vamos a ver si cumple con la unicidad. Si yo puedo trazar, o sea, trazar siempre la voy a poder trazar, pero si yo trazo una recta vertical, ¿sí? Sobre la curva, la debe cortar en un solo punto. Si la corta en dos puntos o más, ya no es función. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense esta curva. Si yo trazo rectas verticales, solo la va a cortar en un punto. Fíjense, la corta en un punto, esta recta la corta en uno y así sucesivamente. Hay infinitas rectas verticales. Vamos a ver en este caso. Fíjense, ya con encontrar uno, un ejemplo, ya está. Fíjense, yo trazo una recta vertical y la curva me la corta en más de un punto, con que ahí en 3, pero si ya la corta en 2, listo. ¿Y esto por qué pasa? Porque acá obtengo un valor de X, y para ese valor de X, ¿cuántos valores de Y están asignados? 3.
No puede ser. Para un valor de x tiene que haber una sola imagen en el conjunto de llegada. De esta forma, gráficamente me puedo dar cuenta cuando una curva es función o cuando no lo es. Ejemplos hay un montón. Si ustedes ven ejercicios o tienen ejercicios donde gráficamente me muestran distintas curvas y ustedes tienen que determinar cuándo es función o cuándo no, con encontrar un solo ejemplo donde la recta vertical lo corta en más de un punto, suficiente. Con que no cumpla en uno, ya no es función. No hace falta encontrar todos los puntos para los cuales no se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gráficamente voy a ver estas situaciones. ¿Sí? La curva de la izquierda es una función, la curva de la derecha no lo es, porque para un solo valor de x tengo dos o más imágenes de y. Entonces acá sí es función y acá no es función. ¿Sí? ¿Qué es lo que no se cumple? No se cumple la unicidad. Bien, sigamos con esto de las funciones. ¿Cuáles son los tipos de funciones? Dijimos que una función es una relación que se establece entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada. A veces esa relación tiene ciertas características, ¿sí? Bien, esas características son las que van a determinar las distintas funciones que nosotros estudiamos. Las funciones tipo que ya están establecidas, ya tienen su forma, digamos, entre comillas, determinada, y bueno, todo depende de lo que estoy analizando, porque una función lineal tiene que ver con lo que, por ejemplo, lo que tengo que gastar en función de los productos que llevo, ¿sí? Si un producto vale 10 pesos, 2 productos van a valer 20, 3 productos, ¿sí? Van a valer 30 y así sucesivamente. Es una relación lineal. No siempre las relaciones son lineales, ¿sí? Entonces, hay otros tipos de relaciones que me van a determinar esas funciones que se estudian. Bien, y tengan en cuenta que también hay funciones que no están, digamos, no tienen ya su nombre definido, son funciones libres que tienen y funciones definidas por partes también, que son funciones mezcla de todas. Bien, vamos con la función lineal. Esta función lineal entonces es una recta, ¿sí? Van a tener estas formas en las funciones lineales. Entonces, la relación entre x e y es lineal. Fíjense que cumple con la unicidad de la existencia. También puede ser una recta decreciente. Después están las funciones cuadráticas o las parábolas, ¿sí? Ramas hacia abajo, ramas hacia arriba. Esas son las gráficas. Las funciones polinómicas son curvas, digamos, que se comportan de maneras distintas, pero bueno, son curvas suaves, ondeantes, ¿sí? La función exponencial, muy usada, puede ser exponencial creciente, puede ser exponencial decreciente, eso lo va a determinar la base. La función logarítmica, que es la función inversa al exponencial, ¿sí? Las funciones trigonométricas, que son el seno de x, el coseno de x y la tangente de x, y las demás funciones, estas son las tres que más se usan, f de x, ¿sí? F de x. Una función senoidal tiene esta forma, ¿sí? Tiene cotas superiores, inferiores. La del coseno también trasladada. La tangente tiene infinitas asíntotas. Bien, y la racional, que son funciones, por ejemplo, una racional con una sola asíntota vertical y horizontal podría tener esta forma, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos distintos tipos de funciones. Después tenemos, como les dije, una función definida por partes, que son funciones que en determinado intervalo, digamos, es una recta, luego pasa, a ser una parábola, ¿sí? Luego vuelve a ser una recta, luego tiene una parte de una exponencial. Bien, son funciones que se definen por partes. Bien, entonces, esos son los tipos de funciones que se estudian al comienzo de mi estudio funcional. ¿Sí? Bien, hemos hablado de intervalos. Ya vamos a ver toda esa notación de intervalos que me va a ser muy útil a la hora del análisis funcional. Por ahora vamos a entender cuál es el concepto de la función, ¿sí? Que es una relación que debe cumplir con la existencia y la unicidad, que esas relaciones pueden ser lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, racionales, por parte. Bien,
Y otra de las cosas, como dijimos, el análisis funcional son, digamos, análisis que se hacen a todas las funciones. ¿Por qué? Porque dijimos al comienzo que las funciones describen comportamientos. Entonces, esos comportamientos requieren un análisis. A ver, ¿cuándo gano dinero? ¿Cuándo pierdo dinero? ¿Cuándo no gano ni pierdo? ¿Cuándo crecen mis inversiones? ¿Cuándo decrecen mis inversiones? Todo eso tiene su traducción en términos matemáticos. Entonces, todo análisis funcional, ¿sí?, requiere conocer los ceros de la función. Y esos son los cortes con los ejes, las raíces que se le llama corte con el eje de las X o de las abscisas, la ordenada al origen, que va a ser única. Las raíces pueden ser varias, pero la ordenada al origen tiene que ser única, si no, no sería función. Es el corte con I o con las ordenadas, ¿sí? Conjunto de positividad. El conjunto de positividad tiene que ver con los valores positivos de la función. En este caso, el conjunto de positividad de una función, por ejemplo, que estoy mostrando acá una curva polinómica, esto sería positivo y acá también hay una parte positiva. Eso tiene que ver con el conjunto de positividad. ¿Qué valores, sí? Para qué valores de X la función toma valores positivos de Y. Bien, el conjunto de negatividad es lo contrario, ¿no? Para qué valores de X la función toma valores negativos de Y. Entonces, si vamos a esta curva, acá yo tendría ya conjunto de negatividad, donde tengo función, ¿sí? Están los conjuntos de positividad y de negatividad. Intervalo de crecimiento, y ¿sí? Acá, conjunto de positividad, de negatividad, intervalo de crecimiento. ¿En qué intervalos de X esta función es creciente? ¿Qué quiere decir que sea creciente? Quiere decir que si yo la leo, la función la leo como leo, de izquierda a derecha, va tomando valores cada vez más altos de Y, ¿sí? Decreciente es que si yo leo la función de izquierda a derecha, los valores de Y son cada vez menores. Entonces, ¿cuál es el intervalo de crecimiento? ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento? Eso es importante a la hora de analizar lo que esté analizando, ¿sí? El mercado, una enfermedad, una población, cuando crece, una plaga, si está creciendo, si no está creciendo, ¿sí? Bien, entonces, el estudiar una función requiere entender que es una relación, que no es cualquier relación, que debe cumplir con ciertas condiciones, ¿sí? El dominio son todos los elementos del conjunto de partida para los cuales la función tiene sentido o está definida. Eso lo vamos a ver a medida que analicemos cada función. ¿Por qué se dice tiene sentido o está definida? Porque si yo tengo una función donde hay una raíz cuadrada, sabemos que en el radicando no pueden tener valores negativos. Entonces, todos los X que hagan que el radicando sea negativo no pertenecen al dominio de la función. Y así sucesivamente todas las restricciones que yo conozco de las operaciones matemáticas. Por ejemplo, en el denominador no puedo tener un 0. Entonces, las funciones racionales donde hay X en el denominador, ¿sí?, y que hagan que eso sea 0, no pertenecen al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el dominio entonces son todos esos valores que adopta, que puede tomar la X, para los cuales la función está definida o para los cuales la función tiene sentido. Y el conjunto de llegada o codominio, ¿sí?, que son todos esos, la imagen de esos valores de X. Tiene que cumplir entonces con la existencia de la unicidad. Si no, no sería función, es una relación nada más. Después vimos cómo entender esto de la unicidad desde la gráfica. Luego vimos los distintos tipos de funciones o cómo se relaciona X con Y. ¿Sí? Se puede relacionar en forma lineal, cuadrática, polinómica, etc. Y por último, vimos los puntos importantes a la hora del análisis funcional. Lo que queda más, ¿sí?, son videos exclusivos de cada una de estas funciones, ¿sí?, donde vamos a analizar su dominio, su imagen, ¿sí?, los ceros o raíces y todo el análisis funcional que ustedes ven ahí.
Si ustedes aprenden a hacer eso con cada una de las funciones, bueno, todo lo demás que venga de funciones lo van a entender mucho más. La derivada también es una herramienta para entender el análisis funcional. Es una herramienta para eso, para seguir sumando y aportando información al análisis funcional. Entonces, este es el primer escalón. Si lo entendiste, vos que me lo pediste, bueno, espera el próximo video que vamos a ir avanzando concretamente en cada función, porque cada función tiene su característica. ¿Sí? Bueno, ¿lo entendiste? ¿Te gustó? Dale like, suscríbete y compartí este canal. Hasta la próxima.